Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar la mesa número 19 del CILAC sobre producción de conocimiento y sus vínculos con la sociedad. Caminos para maximizar el impacto social de la ciencia y la tecnología. El eje de esta mesa se basa en dos realidades evidentes y relativamente contrapuestas, como son, por un lado, el hecho de que la producción científica de los países iberoamericanos ha mejorado su calidad y ha aumentado en cantidad en los últimos años. Ha habido una gran mejoría y una cierta explosión de la capacidad científica de los países de América Latina y de Iberoamérica en general, incluyendo España y Portugal. Pero al mismo tiempo, la otra realidad contrapuesta es que no siempre o no en la medida necesaria esta capacidad de investigación se traduce en beneficios sociales, económicos, etc. De tal manera que la vinculación entre los centros públicos de investigación, que son fundamentalmente las universidades y algunos institutos públicos de investigación de ciencia y tecnología, es un tema. Y ese es el tema que nos reúne hoy, discutir cómo podemos hacer para que esta capacidad de producir conocimiento se transfiera a la sociedad, sobre todo en momentos como el actual, en los que la pandemia ha puesto en tensión todos los recursos de que disponen las sociedades para solucionar y atenuar los efectos tremendos que estamos padeciendo. Y de paso, cuando la pandemia termine, que seguramente se superará, esperemos, bastante pronto, que esté preparada la sociedad para próximos desafíos y sobre todo para el cuidado del ambiente y el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030. Forman parte de este panel tres excelentes interlocutores, que son, en primer lugar, Ana Capilla, directora de Educación Superior y Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía en España, Rogelio Velasco Pérez, y Pablo Gentili, que es el secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación. Bien, brevemente diríamos que para tener una aproximación a los personajes que ocuparán este diálogo, Ana Capilla, diré de ella que es doctora cum laude en Historia Contemporánea por la Universidad Española de Educación a Distancia, la UNED, que recientemente ha publicado un libro que se titula La OTAN en el diseño de la política exterior de los gobiernos de UCD, el papel de Javier Pérez, que se licenció en Derecho con especialidad en Derecho Europeo en la Universidad de San Pablo del CEU en 2005 y que realizó el máster en Estudios Políticos y Administrativos del Colegio de Europa. Del consejero Rogelio Velasco Pérez diré que nació en Sevilla en 1957, que obtuvo su licenciatura en Economía en la Universidad Hispalense, que se doctoró en la misma disciplina en la Universidad de Málaga y que es catedrático en excedencia de la Universidad de Granada. También ha trabajado bastante tiempo en instituciones científicas fuera de España. Por ejemplo, fue investigador asociado en la Universidad de Berkeley durante 3 años y ha sido profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. También ha tenido intervención en empresas privadas. Bien, les pido a los tres que hagan intervenciones de 10 minutos para que tengamos algunos minutillos finales para alguna pregunta que nos pueda surgir del público. Invito a Ana a que haga uso de la palabra. Muchas gracias, Mario. Un saludo para todos. Buenos días en América, buenas tardes aquí en Madrid, en España. Y la verdad es que Mario ha introducido muy bien el tema y es cierto que en los últimos años ha aumentado tanto el número de investigadores como también de las publicaciones, la calidad de las publicaciones que están realizando y de hecho estamos hablando de que prácticamente
en 9 años se ha incrementado en un 81% las publicaciones de nuestros investigadores en revistas que están indexadas en Scopus. Por lo tanto, la región ya es capaz de generar bastante conocimiento. El gran desafío ahora es conseguir que eso tenga también paso al conjunto de la sociedad y que se beneficie el conjunto de la sociedad del mismo. Por lo tanto, nosotros en la OI, por eso nos enfocamos bastante en lo que se refiere a transferencia de conocimiento. Además, en la OI recientemente celebramos nuestro consejo directivo, donde están los ministros de educación de la región. Allí pues cambiamos la imagen, como es necesario una institución, una organización como la nuestra, que tiene más de 70 años de historia, de vez en cuando conviene estas renovaciones al son también de las renovaciones que estamos produciendo dentro de nuestro plan de trabajo. Y entre otras cosas, pues aprobó un lema según el cual pues hoy estamos especializados en hacer que la cooperación suceda. Pero a mí me gusta aún más una expresión que utiliza muy a menudo nuestro secretario general, Mariano Jabonero, que dice que todo aquello que no lo basemos en evidencias tiende a ser una mera ocurrencia. Y en ese sentido, nosotros decidimos también trabajar intensamente en transferencia del conocimiento, porque gracias a una encuesta que Mario conoce perfectamente, porque la realizó el Observatorio de la OI, el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, junto con RICIT y el Centro Redes, entre investigadores destacados de la región, pues resulta que de media suelen dedicar nada más que un 12% de su tiempo a labores tanto de transferencia del conocimiento como de divulgación. Básicamente se divide entre un 6% para divulgación, un 6% para transferencia. Sobre divulgación, que es otro de los ámbitos de trabajo, no me voy a extender porque de hecho otra de las mesas de hoy que organiza la OI se refiere específicamente a ello, es la mesa sobre comunicación de la ciencia con la sociedad, asesoramiento científico para las políticas públicas y la lucha contra la desinformación, a las 2:15, que yo les invito a que la sigan también. Pero en lo que se refiere a transferencia del conocimiento por parte de la OI, estamos muy enfocados en ello porque, como decimos, somos capaces de generar conocimiento. Es importante que ese conocimiento salga de las universidades, porque en nuestra región básicamente los investigadores están en las universidades y es allí donde realizan su trabajo. Y nosotros además hablamos de transferencia del conocimiento en un sentido amplio, desde luego hacia el sector productivo, y eso es importante en nuestra región porque todos sabemos que una de las trampas que según la CEPAL en la que estamos atrapados es la trampa de la productividad. Por lo tanto, es necesario que parte de ese esfuerzo investigador que se está realizando llegue al sistema productivo y le ayude a mejorar procedimientos, a mejorar productos y en general el rendimiento de nuestro sistema productivo. Pero hay que tener en cuenta también que en nuestra región se plantean muchos de los desafíos que están recogidos en la Agenda 2030 y en los ODS, y por eso nosotros queremos que también la investigación tenga en cuenta que tiene que ser socialmente relevante y en la medida de lo posible intentar dar respuesta a todos esos desafíos. De hecho, en ese consejo directivo del que hacía mención antes, nosotros se aprobó el programa presupuesto de la OI para los próximos 2 años y ahí se recoge la estrategia Universidad Iberoamérica 2030, donde se desarrollan estas líneas de trabajo tanto en educación superior como en ciencia, incluida la de transferencia del conocimiento a la que estoy haciendo referencia. Y en lo que se refiere esta estrategia está muy vinculada o muy centrada en las universidades porque, como os he dicho, ellas vertebran tanto nuestros sistemas de educación superior como también nuestros sistemas de ciencia y de tecnología. Pero además el 2030 hace referencia, es un guiño evidentemente a la Agenda 2030. Las universidades, nuestros investigadores tienen que ser actores muy relevantes en la implementación de la agenda y es importante convencerles también de que sean conscientes del entorno para el que trabajan, el entorno en el que ellos están trabajando y que, como digo, sean capaces de identificar aquellos ámbitos en el que su trabajo, su investigación puede contribuir a realizar algunas mejoras. Pero también es cierto que no podemos pedir que esto sea algo totalmente altruista.
Y en ese sentido, creo que uno de los problemas y de las razones que explican esa poca dedicación de nuestros investigadores a los temas de transferencia del conocimiento es que de qué manera esto se traduce en apoyo, esto se traduce en un fomento de su carrera académica. Y por eso todos los trabajos que está impulsando el observatorio es sin duda alguna el desarrollo de los indicadores de vinculación social. Y el lunes hubo una mesa sectorial al respecto muy interesante, en la cual queda evidente que no es fácil, porque al final estamos hablando de intentar lograr indicadores comunes para acciones muy distintas. O sea, no es lo mismo mejorar la calidad del agua en una región que mejorar la educación, pero bueno, al final se trata de todo ello, son acciones que tienen ese impacto social que nosotros estamos buscando. Y lo cierto es que el observatorio ya ha hecho un importante trabajo al respecto. Además del manual, pues recientemente hubo una publicación sobre este tema, que además pueden encontrar en nuestro stand. Yo les invito también a que se pasen por el stand de la OI, donde tienen todas estas publicaciones, y es un debate que tenemos abierto y en el que esperamos contar con todos ustedes, porque como digo, se trata no solo de, según nuestro lema, de plantearnos el debate, sino que seamos capaces de articular instrumentos de manera que esto se pueda llevar a la práctica y que esto suceda. Y tenemos que favorecer en la medida de lo posible que los investigadores hagan transferencia y reconozcan el valor de la transferencia, pero también de generar los incentivos adecuados para ello. Muchas gracias, Mario. No, gracias a ti y gracias además por el uso perfecto de tu tiempo disponible. Gracias, Ana. Ahora invito al señor consejero Rogelio Velasco Pérez a que haga uso de sus 10 minutos. Vale, muy Adelante. bien, muchas gracias. Gracias, señor Mario Albornoz. Gracias, señor secretario de Políticas Internacionales del Ministerio de Educación, Paolo Gentili, y directora de Educación Superior y Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Ana Capilla. Un gran placer participar en esta nueva edición del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe y compartir con vosotros esta mesa de debate sobre producción de conocimiento y sus vínculos con la sociedad, caminos para maximizar el impacto social de la ciencia y la tecnología. Como todos sabemos, hoy en día la competitividad de cualquier sistema económico nacional o regional se basa en un aspecto clave: su capacidad para generar conocimiento y para transformarlo en nuevos productos, procesos y servicios. De ahí el papel fundamental que desempeñan los sistemas de I+D+I en lo que venimos denominando sociedades del conocimiento. Por tanto, el desarrollo económico de cualquier región, incluida Andalucía, depende intrínsecamente de la capacidad de su sistema regional para generar y transferir conocimiento en un doble sentido, tanto para mejorar los modelos productivos actuales como para identificar ventajas competitivas que propicien nuevos sectores estratégicos y emergentes capaces de generar riqueza y de generar empleo. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno regional de Andalucía. Primero, animando y ayudando a nuestros sectores más tradicionales para que incorporen de manera continuada nuevos conocimientos a sus procesos de gestión, producción y comercialización, con el objetivo de que sigan siendo competitivos en el futuro. Y en segundo lugar, apostando por sectores y actividades intensivos en conocimiento, que tienen un poderoso efecto de arrastre y de innovación sobre el conjunto de la economía regional. Me estoy refiriendo a campos como la biotecnología, la biomedicina, las energías renovables, la industria aeroespacial, las tecnologías de la información, la economía digital o las industrias y servicios ambientales, entre otros sectores. En todos estos ámbitos es fundamental la transferencia del conocimiento. Debemos ser capaces de hacer llegar los resultados de la labor investigadora a todo nuestro sector productivo, si queremos realmente impulsar una economía sólida y robusta. Desde marzo del pasado año, Andalucía ha demostrado la encomiable capacidad de adaptación
y potencial innovador con el que cuentan tanto sus universidades y centros investigadores como su sector empresarial. Tenemos talento y conocimiento, y durante estos meses lo hemos puesto al servicio de las necesidades que ha ido dejando al descubierto esta pandemia. Muchas de nuestras empresas han reorientado su producción para aportar soluciones. Nuestras universidades han intensificado su labor investigadora para el desarrollo de herramientas que mejoren el diagnóstico y el tratamiento de pacientes afectados de COVID-19, así como contribuir al mejor conocimiento de la etiología y la epidemiología de la enfermedad. Gracias a este esfuerzo, nuestra comunidad ha sido capaz de autoabastecerse de equipos de protección, ha fabricado respiradores artificiales, productos de desinfección y esterilización, entre muchos otros. Ante la ausencia de estos productos, porque estaban acopiados básicamente en el sureste asiático, en China, y hemos tenido que hacer todo lo posible para llevar a cabo la producción domésticamente, internamente. A través de la plataforma Plan COVID-19 que pusimos en marcha desde esta consejería, se han presentado unas 500 soluciones innovadoras y se han cerrado más de 120 acuerdos entre empresas para la provisión de material sanitario o de capacidades industriales y tecnológicas de apoyo y asesoramiento. Y además, desde este mes ya se está fabricando desde el laboratorio Rovi de Granada el principio activo de la vacuna de la empresa Moderna. Ejemplo todos ellos del potencial de nuestra región para impulsar nuevos proyectos e iniciativas en un momento tan complicado, en el que, como queda patente, el esfuerzo conjunto público-privado arroja siempre los mejores resultados. Me gustaría recalcar el papel cada vez más relevante que han ido adquiriendo nuestras universidades en las dinámicas sociales y en el crecimiento económico de los territorios. Aquí en Andalucía contamos con grandes ejemplos de ecosistemas innovadores ligados a universidades, con empleo vinculado en buena parte al conocimiento y a la tecnología, con empresas que dedican más recursos a la formación de sus trabajadores que la media y que tienen facilidad para colaborar y encontrar socios con los que desarrollar proyectos de I+D+I. Un exponente de este tipo de ecosistemas es, por ejemplo, la red de parques tecnológicos andaluces, que suponen una pieza fundamental del sistema regional de I+D+I. Desde la Constitución en Málaga, en 1988, del primero de ellos, el Parque Tecnológico de Andalucía, o Málaga Tech Park, como lo hemos rebautizado, se han convertido en valiosos puntos de encuentro para el tejido productivo y la I+D+I. Estos espacios han aguantado mejor el envite tanto de las crisis económicas como de la pandemia. Además, también son vistos como destinos preferentes a la hora de iniciar proyectos empresariales, como lo demuestra la preferencia por Málaga Tech Park de la multinacional DECRA, que va a instalar allí su nuevo hub global de tecnologías digitales, o Google, que ha elegido también este parque como sede de su futuro Centro Internacional de Excelencia para la Ciberseguridad. Málaga Tech Park va a ser también la sede de otra iniciativa de la sinergia empresa-universidad, con la constitución de un nuevo instituto, Ricardo del Valle, un consorcio público-privado de tecnologías digitales de vanguardia. Estos espacios de innovación son también poderosos tractores de capital internacional. En el caso de otro gran parque tecnológico andaluz, el PCT Cartuja, ubicado en Sevilla, este ha atraído la atención de multinacionales como Pfizer, la biofarmacéutica líder en investigación y responsable del desarrollo de una de las primeras vacunas COVID. Ocupará un amplio espacio y trasladará a más de 30 trabajadores. También Power Electronics, una compañía especializada en electrónica con más de 30 años de experiencia, que fabrica productos para 4 divisiones industriales: solar, almacenamiento, movilidad eléctrica e industria. Esta multinacional tiene presencia en más de 100 países y 28 delegaciones en todo el mundo. Otros ejemplos de ecosistemas de innovación que entroncan directamente con este modelo cada vez más participativo son los campus de excelencia internacional,
Para impulsar su actividad en las áreas de especialización inteligente de Andalucía, hemos puesto en marcha desde el Gobierno andaluz ayudas por valor de 12 millones de euros. Este montante forma parte del global que, desde que iniciamos la legislatura, hemos dedicado más de 400 millones de euros a I+D+I. Concretamente, para contribuir al fortalecimiento de proyectos de esta naturaleza, la transferencia del conocimiento, en los próximos meses convocaremos ayudas por valor de más de 50 millones de euros. El objetivo de este gobierno es mantener e incrementar las cifras de I+D incluso en plena crisis del coronavirus. Lo hacemos desde el convencimiento de que mediante el refuerzo del sistema andaluz del conocimiento para la mejora de la investigación e innovación, lograremos el desarrollo económico y el progreso social que perseguimos desde Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Rogelio Velasco. También lo felicito por el uso tan exacto de su tiempo. Pero antes de darle la palabra a Pablo Gentili, yo quiero subsanar una omisión mía. Y es que cuando lo presenté no dije que, además de ser actualmente secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación, es doctor de Educación en Educación por la Universidad de Buenos Aires y que actualmente se desempeña como profesor en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y sobre todo que fue director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Brasil, en su sede de Brasil, y fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Perdón por esta omisión, Pablo, y ahora sí te invito a que hagas uso de tus 10 minutos siguiendo la ejemplaridad de los otros dos ponentes. Bueno, muchas gracias, Mario. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Querido Mario Albornoz, es un honor estar aquí. Sos una de las grandes referencias del mundo de la ciencia en América Latina, en Iberoamérica. Es siempre tu trabajo una referencia para muchos de nosotros y actualmente, claro, un insumo fundamental para las políticas que desarrollamos dentro del Ministerio de Educación. Ana Capilla, consejero Rogelio Velasco Pérez, un honor también estar con ustedes. Me gustaría compartir algunas cuestiones que tienen que ver con el enfoque que nosotros pretendemos darle a esta pregunta tan instigante y tan importante como es cómo maximizar el impacto social de la ciencia, y la innovación, la tecnología en nuestras sociedades. Porque sin lugar a dudas, desde el gobierno argentino y desde el Ministerio de Educación, por supuesto que entendemos que una prioridad consiste en identificar las demandas, las necesidades del mundo productivo, tratar de encontrar los nichos de innovación y de reforma tecnológica, generando los impactos productivos más convenientes en función de los modelos de desarrollo estratégico de nuestras economías, lo cual en el caso de América Latina no deja de ser lamentablemente una deuda pendiente, porque este modelo de innovación, de impacto y de desarrollo científico y tecnológico ha sido bastante poco frecuente. Y esto, por supuesto, es una de nuestras prioridades. Pero me gustaría, como la pregunta no hace referencia exclusivamente a la cuestión relativa al mundo productivo, sino al impacto social, me gustaría centrarme más en la dimensión más amplia, que tiene que ver con el reconocimiento de qué tipo de impacto se espera de las universidades, además del específicamente productivo o de la innovación que se dirige de forma directa, como ya fue mencionado tanto por Ana como por el consejero Rogelio, a sectores específicos y muy dinámicos de nuestra economía. Porque en América Latina y particularmente en la Argentina lo que tenemos es ese impacto que queremos lograr es sobre una sociedad profundamente injusta, desigual, y que con el desarrollo de la pandemia del COVID-19 se ha vuelto mucho más injusta y más desigual de lo que ya era. Todos los problemas que teníamos hasta la llegada del COVID-19 a nuestros países se han intensificado y han empeorado. Y este es el gran desafío que tiene el sistema científico, tecnológico y de innovación, dentro del que naturalmente en nuestros países ocupan un papel central las universidades, es responder a estos inmensos desafíos y problemas sociales que se plantean en sociedades como la nuestra, que tiene más del 50% de los niños, las niñas y los jóvenes por debajo de la línea de la pobreza. Sociedades en donde
y esto digo, aunque es un patrimonio claro de las sociedades más injustas del planeta, que son las latinoamericanas, no es solo un problema de América Latina, es un problema global. Considerándome también parte de esa enorme experiencia política, social que vive hoy España, también debemos reconocer que España es un país que hoy está atravesado por la desigualdad, por la injusticia, y que la pandemia no ha hecho otra cosa que profundizarlas. Y además por otro tipo de desigualdades e injusticias, como son las injusticias de género, las violencias machistas, los grandes problemas ambientales y de sostenibilidad ambiental, de transición ecológica trunca, estos tropezones que damos sistemáticamente a nivel ambiental y que nos llevan a reproducir modelos de desarrollo que parecen ser la única alternativa para nuestros países, pero tienen un enorme componente de degradación ambiental y la enorme dificultad para encontrar fórmulas de desarrollo productivo que combinen o que se articulen de forma más amigable con la crisis ambiental, que no es solamente una crisis meteorológica o biológica, es una crisis que impacta directamente en las condiciones de vida de los seres humanos y fundamentalmente de los más pobres y de las más pobres, que en nuestras sociedades son las grandes mayorías. También, por supuesto, enormes desigualdades en términos del acceso a bienes y servicios que hoy son fundamentales para garantizar derechos. Lo vemos en todo el mundo hoy, la enorme brecha tecnológica que separa a los niños y niñas de las familias con mejores condiciones económicas del resto, que en el caso de América Latina, insisto, son las grandes mayorías que están fuera de las oportunidades de conectividad, lo que lleva, sin lugar a dudas, a enormes dificultades para poder dar continuidad a su derecho a la educación en un contexto de aislamiento social como el que hemos vivido a lo largo de este último año, el que viviremos seguramente a lo largo de este último año. También graves problemas en nuestros sistemas públicos que garantizan derechos, además de la educación, como es el sistema público de salud, una cuestión que también la pandemia ha puesto de relevancia. Hoy, sin lugar a dudas, el gran desafío de la ciencia en la Argentina y en América Latina es cómo responder. Cómo poder responder a las enormes urgencias que existen en el desarrollo de tecnologías institucionales dentro del sector público, dentro de nuestros estados, que garanticen, promuevan y fortalezcan el ejercicio de derechos que están siendo negados a nuestras grandes mayorías. La negación del derecho a la salud con un sistema público de salud robusto y poderoso no significa hoy solamente el acceso a una protección sanitaria básica, significa directamente la línea que separa la vida de la muerte, porque en América Latina no mueren solo las personas que se enferman de COVID, mueren fundamentalmente los pobres que se mueren de COVID y no tienen atención sanitaria, como lo estamos mostrando en este enorme vendaval de muertos que tiene el COVID en todos nuestros países. Y solo basta mirar el caso brasileño como un caso emblemático de lo que produce el abandono de una política pública de salud y la mala gestión de la pandemia. Por lo tanto, quería mencionar esto porque para nosotros es fundamental que cuando miramos el mundo social no miremos solamente las empresas, aunque claramente las empresas es un sector hacia el cual tenemos que pensar, sin lugar a dudas, el campo de la innovación, y en esto no quiero ahondar porque tanto Ana como Rogelio hicieron excelentes intervenciones. Déjenme decir solamente una cuestión que me parece fundamental y que el COVID lo pone de relevancia, aunque siempre estuvo de relevancia, y Mario Albornoz es uno de los grandes referentes para pensar las líneas de innovación que tenemos que avanzar en este campo, que es la cooperación educativa internacional. La única forma de maximizar el impacto de nuestros sistemas científicos, tecnológicos y de innovación en nuestras sociedades es trabajar de forma internacional, es trabajar de forma articulada. No podemos pensar en la ciencia como en cualquier otro campo de nuestras sociedades que nosotros nos salvaremos solos por la genialidad, la capacidad de nuestros propios gobiernos o de nuestros académicos o de nuestros científicos y nuestras científicas. Lo que tenemos que hacer es cooperar más, unirnos, articularnos. El espacio iberoamericano del conocimiento es un espacio fundamental para esto. La pandemia ha generado una situación bastante paradigmática, porque si bien por un lado ha puesto de relevancia, y disculpen que en un encuentro sobre ciencia tenga que mencionar al Papa, pero el Papa lo ha dicho de forma muy clara, nadie se salva solo, nos salvamos en comunión, nos salvamos en comunidad, y esto es igual, y esto se aplica indefectiblemente también para la ciencia, aunque esto se ha puesto de relevancia en el mundo, por ejemplo,
de las investigaciones biomédicas y en todos los campos del desarrollo que estuvieran articulados alrededor de las vacunas. Y perdón, un paréntesis, no solo nadie se salva solo, sino que nadie se salva sin el Estado. Porque pensemos también que ese gran espacio de innovación científica que fue el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 se garantizó no solo por la innovación de los grandes laboratorios, sino por el financiamiento público de los estados, que fueron los que financiaron más de 2/3 partes de la innovación de los laboratorios, aunque por supuesto las ganancias van solamente para los laboratorios, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema anterior, lo que tenemos que hacer es cooperar, articularnos, juntarnos mucho más. Y esta iniciativa pionera de que la OIA siempre ha apostado, que es la del espacio iberoamericano del conocimiento, tiene que ser nuestro espacio prioritario de articulación, de integración en alianzas institucionales, que en esta nueva realidad y compleja realidad del COVID-19 pueda fortalecerse y multiplicarse. Un nuevo horizonte de la cooperación internacional es fundamental para maximizar el impacto social de nuestros sistemas científicos y de innovación. Muchas gracias. Gracias, Pablo. También ha sido ejemplar tu uso del tiempo. Eso nos deja, bueno, en primer lugar, lamento que solo tengamos tan poco tiempo para este debate, porque se han planteado cuestiones sumamente interesantes que sería de mi agrado, y creo que del público en general, poder discutir y profundizar. Nos quedan unos 10 minutos, entiendo, y han llegado preguntas, créase o no. Tenemos varias preguntas, de las cuales voy a elegir algunas. Tengo 2 o 3 preguntas que tienen que ver sobre el impacto de este cambio de paradigma científico y tecnológico sobre los perfiles profesionales y de qué manera esto afecta a las universidades, no tanto en su faceta de investigación, sino en su propia estructura organizativa y docente. Pero voy a empezar dándole espacio a una pregunta que la envía una visitante a esta sesión que se llama Mariangela Napoli, que pregunta, para quien quiera contestarlo, ¿cómo se pueden relevar las demandas para que realmente la sociedad civil sea partícipe del proceso de producción de conocimiento? ¿Alguno de los 3 ponentes quiere tomar esta pregunta y hacer un comentario? Es decir, ¿cómo relevar demandas para que la sociedad civil pueda sentirse partícipe del proceso de producción de conocimiento? Pues si quieres, yo misma, Mario. Es cierto que muchas veces se siente cierta lejanía respecto de la ciencia, y si algo positivo ha tenido la pandemia, pensemos que a pesar de todo, pues algún aspecto o alguna lección podemos sacar de ello, es que nos hemos dado todos cuenta de que en realidad la ciencia importa mucho más en nuestra vida de lo que creemos. En general, desde la OI siempre hemos intentado romper esa barrera a través de iniciativas como la Noche Iberoamericana a los Investigadores, que precisamente en plena pandemia 2020 hemos celebrado, en el que es un gran evento donde los investigadores dan muestras del trabajo que hacen, abren los laboratorios y en las instituciones en general abren sus espacios de investigación para que sean conscientes de ello. Pero además, pues justo esta mañana estábamos teniendo también una reunión con una organización que se encarga de promover los laboratorios ciudadanos, que son también espacios de investigación, pero ya no exclusivamente de universidades o de centros de investigación, sino que allí participan también otros muchos perfiles y que en general están abiertos a la sociedad civil, que es un proyecto interesante que también nos gustaría apoyar. ¿Por qué? Porque somos conscientes efectivamente de que si queremos una transferencia del conocimiento que tenga también un impacto social, tenemos que buscar la manera de articular esa relación entre la sociedad civil y la investigación, igual que siempre hablamos que es necesario mucha más interlocución entre lo que es la empresa y la universidad, no solo por temas de transparencia, incluso también por la cuestión de la propia formación, pues mucho más en lo que se refiere también a sociedad civil. Tenemos que buscar esas vías de conexión. Y respecto a la cuestión del profesorado, es cierto que es evidente que en la medida en que estamos poniendo mucho más énfasis en esas otras funciones de la universidad, como es la investigación o la transferencia de conocimiento, también tenemos que dar opciones
formaciones al profesorado a que puedan desarrollar esas otras dimensiones o aspectos. Y aprovecho para mencionar que justo estas semanas estamos cerrando la convocatoria de Paulo Freire Plus, de las becas de doctorado Paulo Freire Plus que tiene la OI y que en parte son financiadas también por la Junta de Andalucía. Hemos celebrado ayer la comisión mixta para conceder esas becas, y que hay una modalidad senior para profesores universitarios para que ellos se doctoren y puedan iniciar una carrera investigadora, porque, y de nuevo me refiero a los datos del observatorio, en concreto de la red Índices, de media menos del 12% del profesorado universitario en la región es doctor, teniendo en cuenta que, como he dicho, la mayor parte de la investigación se realiza en las universidades. Si queremos fortalecer el músculo investigador, tenemos que apostar por la formación doctoral de nuestros profesores universitarios, y ahí tengo que agradecer a la Junta de Andalucía el apoyo a este proyecto y a esta iniciativa de la OI, que también financiamos. Las becas senior además se financian con fondos propios de la OI, porque ese es nuestro compromiso con el profesorado universitario de la región. Gracias, Ana. Y ya que Ana ha hecho mención a este programa apoyado también por la Junta de Andalucía, tengo una pregunta respecto a la intervención del consejero Velasco, en donde dicen que, teniendo en cuenta la apuesta de la Junta de Andalucía a sectores clave de nuevos conocimientos y teniendo en cuenta el desarrollo de la inteligencia artificial, la industria 4.0, si esto está cambiando los formatos tradicionales de las universidades andaluzas. Bueno, efectivamente, mire, el COVID, una de las consecuencias que ha deparado ha sido que la enseñanza se ha desplazado desde un formato presencial a otro online, a otro digital. Nos hemos tenido que adaptar muy rápidamente porque no teníamos tiempo. Había hace un año, cuando comenzó el estado de alarma aquí en España y el resto de países a nivel internacional, teníamos muy poco tiempo, y tengo que decir que la adaptación de ese formato presencial al digital se ha llevado a cabo de una manera extraordinariamente rápida. Al principio, inevitablemente, cometiendo errores, porque ni los profesores ni los alumnos estaban habituados a impartir clases, impartir docencia desde un ordenador, y los alumnos pues tampoco estaban acostumbrados a no asistir a clases, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora estamos siendo conscientes del valor extraordinario que puede aportar la enseñanza online cuando se adopta un formato que sea a la vez presencial y que sea online. Es perfectamente compatible un sistema con otro, y lo que estamos reconociendo es que las herramientas online pueden enriquecer mucho la docencia sin que las clases presenciales se vayan a desaparecer, es decir, que se combinen, ¿no? Esa mezcla online-presencial yo creo que ha sido o va a ser una de las mejores consecuencias de esta pandemia. Es decir, que algún efecto positivo ha traído. Muchas gracias. Nos quedan unos minutos que se los voy a dedicar a una pregunta para Pablo Gentili, que tiene que ver con los nuevos perfiles laborales. La pregunta sería: ¿cómo estimular desde la política de educación superior su impacto sobre el mundo del trabajo, tomando en cuenta los nuevos perfiles laborales a los que las nuevas tecnologías están dando lugar? Bueno, de nuevo, como tenemos muy poco tiempo, hay que elegir que se responde a una cuestión tan importante como esta, y yo elijo una que por supuesto no responde toda la pregunta, pero enfatiza una cuestión que pocas veces se enfatiza. De nuevo, parecería ser que cuando hablamos de los nuevos perfiles laborales estamos hablando de los 3, 4, 5 o 30, porque fíjense este importantísimo trabajo que hace la Junta de Andalucía, y yo lo felicito realmente, el enorme esfuerzo, habla de la instalación de un gran laboratorio que genera 30 empleos, por lo menos de forma directa, y algunos más, digo, repitiendo la información que nos dieron. Por lo tanto, claro que este es un espacio, cómo generar empleos para estos sectores tan dinámicos, tan productivos, e insisto, América Latina siempre está en deuda con esto, hay que apostar a esto. Pero cuidado que los empleos del futuro no son solamente los empleos de las empresas más dinámicas del futuro. Los empleos del futuro son, por ejemplo, cómo resolver los problemas del cuidado en nuestras sociedades.
en donde las injusticias de género hacen que muchísimas mujeres no pueden entrar al sistema productivo porque hay déficit institucional de apoyo al cuidado. Están las cuestiones de las violencias o las cuestiones que, como decía el propio secretario Rogelio, es importantísimo de esta modalidad de educación mixta que combina lo virtual con lo presencial, pero sobre lo cual sabemos muy poco y tenemos muy pocos profesionales preparados para trabajar desde esta dinámica educativa nueva. Por lo tanto, si queremos mirar al futuro, tenemos que mirar todo el futuro, un futuro en el que entren todas y todos, y no solamente los sectores más dinámicos de la economía. A ese futuro es el que pretendemos construir y contribuir a edificar desde el gobierno de la Argentina. Un futuro de mayor igualdad, de mayor justicia social, y es en este futuro que la ciencia, la innovación en nuestro sistema científico y universitario tienen un papel central que cumplir. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan todavía 3 minutos, así que si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario adicional, los tiene a Ana. ¿Tú levantaste la mano? Sí, gracias Mario, y aprovecho estos últimos minutos, como hemos estado hablando de transferencia del conocimiento, para decir que en la OIE estamos implementando un programa con la Unión Europea que está dando sus primeros pasos, un programa de fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología llamado FORCIT, y que uno de sus componentes se refiere precisamente a transferencia de conocimiento, en el que se va a trabajar directamente con grupos de investigación que tengan ya unos resultados de investigación susceptibles de ser llevados al mercado. Y el objetivo es, a partir de ese trabajo, poder establecer pues, una metodología para otros grupos. FORCI también va a trabajar en tema de indicadores con el observatorio y con Eurostat. Y va a haber además trabajo también de monitoreo y evaluación de políticas públicas, con lo cual es uno de esos componentes que va dirigido a los gobiernos, y les animo también a que quien quiera pues, participe del programa. Y va a haber también una convocatoria, ya que precisamente en CILAC nos damos cita a muchos investigadores, para la creación de redes iberoamericanas. Todo esto a finales de mayo, principios de junio va a salir esa convocatoria, así que aquellos que estén trabajando en red ya y necesiten pues, un cierto apoyo para consolidar la red, que sepan que van a tener esa posibilidad a través del programa FORCIT, que hemos diseñado mano a mano con la Comisión Europea, en concreto con la Dirección General de International Partnership, pensando en las necesidades de nuestros sistemas de ciencia y tecnología, y que entramos en un momento especialmente complicado porque, bueno, el informe de estado de la ciencia que publica el observatorio junto con la oficina de UNESCO pone de relieve el que sí hemos crecido en lo que es la inversión en ciencia y tecnología en los últimos años, pero apenas representamos el 3% mundial. O sea, no todo el crecimiento económico se ha transferido de manera igual a los sistemas de ciencia y tecnología. Es fundamental que en estos momentos de crisis no perdamos las capacidades que tanto nos cuesta crear, y en ese sentido el programa FORCIT creo que va a suponer una gran ayuda. Gracias, Mario. Ana, justito me mandan un mensaje diciendo que nos sacan del aire en menos de un minuto, pero me permite estos segundos que nos quedan leer un comentario de una participante externo que dice: excelentes las 3 intervenciones, felicitaciones. Felicitación a la que yo me sumo, y les agradezco lo fácil que me han hecho la coordinación de este panel. Muchas gracias.